Los procesos de manufactura son una agrupación de labores precisas para transformar las características originales de las materias primas. Estos rasgos pueden ser de origen muy cambiante, como la forma, la consistencia, firmeza, dimensión o belleza natural. Se ejecutan en el medio de la industria. Los procesos de manufactura también son llamados como procesos industriales, procesos de fabricación o procesos de producción. El recalcado, repujado, trefilado, extruido y estirado forman parte de la clasificación de procesos de conservación de la materia, los cuales en general son procesos primarios de formado sin desprendimiento de viruta. A lo largo de este video se encuentran las definiciones, herramientas, maquinarias, materiales, tolerancia y aplicaciones de cada uno de los procesos mencionados anteriormente. El repujado es un sistema de conformación de las chapas metálicas en un torno, deformándose manualmente mediante herramientas adecuadas contra un modelo o matriz. Las formas que se pueden obtener a partir de una chapa plana son muy variadas, aunque manteniendo una simetría axial. El método se puede usar para la mayoría de los metales. Se coloca un disco de metal en un torno detrás de un mandril de madera o de un metal debidamente conformado. Mientras el torno está girando, el metal se presiona contra el mandril con una herramienta. Un objeto repujado moderno es la cacerola de aluminio. Tal como en la mayoría de las técnicas de metalistería, el metal se ablanda periódicamente por recocido o calentamiento, cuando se ha endurecido al ser trabajado. Las energías que ocupa este método son la energía mecánica y la eléctrica, y se ocupa en las industrias aeronáuticas, aeroespaciales, así como en la automovilística, en el menaje de cocina, instrumentos musicales y ventilación.
Se entiende por trefilar a la operación de conformación en la reducción de una sección de un alambre, o varilla, haciéndolo pasar a través de un orificio cónico practicado en una herramienta llamada hilera o mandril. Recientemente, y por la influencia del inglés, han surgido malas traducciones que confunden al mandril con dado. Los materiales más empleados para su conformación mediante trefilado son el acero, el cobre, el aluminio y los latones, aunque pueden aplicarse a cualquier metal o aleación dúctil. Dependiendo de la longitud y el diámetro de las barras a trabajar, varían las reducciones que se pueden llegar a obtener mediante este proceso. A las barras de hasta 15 milímetros de diámetro o mayores se les suele dar una ligera pasada para mejorar el acabado superficial y las tolerancias dimensionales, reduciendo su diámetro hasta 1.5 milímetros. En otros tamaños más pequeños se puede llegar a conseguir reducciones del 50% y en otros alambres hasta el 90%. En pasadas sucesivas, partiendo en un estado del material de recocido y antes de que se necesite un nuevo recocido con el fin de eliminar su acritud. Se fabrican alambres de hasta 0.025 milímetros y menores, variando el número de hileras por los que pasa el alambre y con varios recocidos de por medio. La disminución de sección en cada paso es del orden de un 20 a un 25%, lo que da un aumento de resistencia entre 10 y 15 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Pero alcanzando cierto límite variable en función del tipo de acero, no es aconsejable continuar con el proceso de perfilado.
pues a pesar de que la resistencia a tracción sigue aumentando, se pierden otras características como la flexión. Mandriles para el trefilado. Muchas de las varillas, alambres, tubos de pared estrecha y perfiles especiales se producen mediante un trefilado en frío. Dependiendo del producto que se busque obtener, se realiza un trefilado simple, con mandril fijo o con mandril flotante. Las diferentes operaciones que se realizan durante el proceso del trefilado son: patentado. Es un tratamiento térmico que consiste en calentar un alambre hasta 950 grados centígrados y una vez alcanzada dicha temperatura, enfriarlo bruscamente en un baño de plomo a 500 grados centígrados. Este tratamiento tiene por objeto dar al alambre una estructura dúctil que permite el trefilado. Decapado. Consiste en preparar y limpiar el material, eliminando el óxido que puede haberse formado en las superficies del material. En laminaciones anteriores, normalmente se hace mediante ataques químicos y posteriormente se realiza una limpieza de agua a presión. Trefilado. Los lubricantes y diferentes máquinas son los factores principales. Se suele utilizar de lubricantes la parafina y el grafito en solución coloidal o finamente dividido. Acabado. Una vez que haya salido el material de la hilera, se somete a operaciones de enderezamiento, eliminación de tensiones y a veces algunos tratamientos isotérmicos para conseguir mejoras en las características mecánicas del producto. Equipo necesario. Las máquinas utilizadas para realizar este proceso se denominan trefiladoras. En ellas se hace pasar el alambre a través de las hileras, como se ha descrito anteriormente. Para lograrlo, el alambre se enrolla en unos tambores o bobinas de tracción que fuerzan el paso del alambre por las hileras. Estas hileras se refrigeran mediante agua y las bobinas o tambores de tracción se refrigeran normalmente con agua y aire. Las refiladoras pueden ser de acumulación en las que no hay un control de velocidad estricto entre pasos o con palpadores en las que sí se controla la velocidad al mantener el palpador una tensión constante. Materiales a los que se aplican: acero, cobre, plata, oro y otros metales.
Se denomina estirado al proceso de conformado por deformación plástica en el que se estira una barra o varilla de metal con el objetivo de reducir su sección. La herramienta que teníamos que utilizar es un bastidor, pero como no tenemos esa herramienta, lo hicimos utilizando una varilla de 0.25 pulgadas. La máquina es un banco de estirado, pero tampoco contábamos con esa máquina. Lo que hicimos fue, usando el oxicorte, que es la fusión de oxígeno con acetileno, calentamos el alambre y lo fuimos jalando para crear el proceso de estirado. La tolerancia que tenemos que utilizar es 0.5% del diámetro. La aplicación son los tanques de oxígeno, proyectiles, torretas de tanque y lo que utilizamos que es el oxicorte. El tipo de energía es la eléctrica y la mecánica.
La extrusión de polímeros es un proceso industrial mecánico en donde se realiza una acción de moldeado de plástico, que por flujo continuo, compresión y empuje se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. El polímero fundido o en estado viscoelástico es forzado a pasar a través de un dado, también llamado cabezal, por medio del empuje generado por la acción giratoria de un husillo o un tornillo de Arquímedes, que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre ambos elementos. El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón y se obtiene por otro lado con un perfil geométrico preestablecido. La extrusión es un proceso continuo en el cual los productos acabados se obtienen forzando material fundido a través de una herramienta de conformación, que puede ser una hilera, un cabezal de extrusión o un orificio. El material utilizado en el proceso de extrusión se caracteriza por un alto nivel de viscosidad y los productos se obtienen con una sección transversal de la forma deseada, como por ejemplo el plástico. El método de extrusión, así como el método de moldeo por inyección de plásticos, pertenece a un grupo de los métodos más populares de fabricación de productos de plástico. El proceso de extrusión se puede aplicar a casi todos los tipos principales de polímeros, termoplásticos, elastómeros, termoendurecibles. La extrusión se aplica en el procesamiento de materiales poliméricos utilizados para la producción de tubos extruidos, películas, membranas para cables, sistemas ópticos, de elementos compuestos de caucho, plástico y productos de ferretería. Puede existir extrusión en frío, que significa trabajar con los materiales a temperatura ambiente, y los principales materiales tratados en extrusión fría son plomo, estaño, aluminio, cobre, circonio, titanio, molibdeno, berilio, vanadio, niobio y acero. También existe la extrusión en tibio, que consiste en trabajar a una temperatura mayor a la temperatura ambiente, pero por debajo de la temperatura de recristalización del material, en un intervalo de temperatura de 800 a 1800 grados Fahrenheit. También existe el proceso de extrusión en caliente, que significa trabajar por encima del punto de recristalización del material. También existe la extrusión directa, también conocida como extrusión delantera. Se trabaja colocando la barra en un recipiente fuertemente reforzado. La barra es empujada a través del troquel por el tornillo o carnero. Hay un dummy block reusable entre el tornillo y la barra para mantenerlos separados. La mayor desventaja de este proceso es la fuerza requerida en la extrusión debido a la fuerza de fricción introducida por la necesidad de la barra de recorrer completamente el contenedor. La extrusión indirecta o retardada consiste en la barra y el contenedor se mueven juntos mientras el troquel está estacionario. En este método hay una reducción del 25 al 30% de la fuerza de fricción, por lo tanto permite una extrusión de largas barras. Los tipos de materiales utilizados son los metales, como el del aluminio, es el material más común. Puede ser extruido en caliente o en frío, y si es extruido en caliente es calentado a 300 o a 600 grados centígrados. También existe el cobre, el plomo y el estaño, el magnesio, el zinc, el acero, el titanio y la aleación de magnesio y aluminio. También se puede trabajar con otro tipo de materiales como lo son los plásticos, las cerámicas, y también sirve para las industrias alimenticias. La extrusión ha tenido una gran aplicación en el proceso de la alimentación. Productos como pastas, masas de galletas, cereales de desayuno, las comidas para bebé, las papas fritas y la comida seca, entre otros, son principalmente manufacturados por método de extrusión. El tipo de maquinaria utilizada para este proceso es la máquina extrusora. Las tolerancias para el proceso de extrusión son las siguientes. El tamaño máximo para una extrusión es determinado por el círculo más pequeño que encajará alrededor de una sección transversal. Este diámetro, a su vez, controla el tamaño del troquel requerido, que finalmente determina si la parte encajará en la prensa. Por ejemplo, una prensa más grande puede manipular círculos circunscritos de 25 pulgadas de diámetro para el aluminio y 55 centímetros o 22 pulgadas de diámetro para acero y titanio.
El forjado, en términos generales, es un proceso consistente en cambiar la forma de un metal caliente por medio de golpes a través de un martillo pilón o por la presión en una prensa. En el forjado, el metal se hace más denso y se elevan sus propiedades mecánicas. Existen diferentes tipos de forjados. El primero es el forjado con matriz abierta o llana, el segundo es el forjado en estampas y el tercero es el recalcado, el forjado por recalcado. Es una operación de deformación en la cual una parte o pieza de trabajo cilíndrica aumenta su diámetro y esto reduce su longitud. Sin embargo, esta es una operación industrial que puede también ejecutarse como un forjado en dado cerrado. El recalcado se usa ampliamente en la industria de los sujetadores para formar cabezas de clavos, pernos y productos similares de ferretería y construcción. En estas aplicaciones se emplea frecuentemente el término de encabezamiento para denotar la operación. Debido a este tipo de aplicaciones se producen más partes por recalcado que por cualquier otra operación de otro tipo de forjado de los cuales mencionamos anteriormente. El recalcado se realiza como una operación de producción en masa en frío, en tibio o en caliente, y esa es una diferencia muy marcada en comparación a los otros tipos de forjado. Esta se realiza con máquinas especiales de recalcado por forja, llamadas forjadoras de cabeza, las cuales utilizan energía eléctrica y mecánica. En general, estas máquinas se equipan con deslizadoras horizontales en lugar de las verticales usadas en los martinetes y prensas convencionales. El material principal con los cuales se alimentan ese tipo de máquinas son barras o alambres, con los cuales se forman las cabezas en los extremos de las barras y luego se corta la pieza a la longitud adecuada para hacer el artículo de ferretería deseado. Se usa el lámino de cuerdas para formar las piezas completas de pernos y tornillos. Hay límites para la cantidad de deformación que se puede alcanzar en el recalcado, definidos usualmente como la longitud máxima del material a forjar. La longitud máxima que se puede recalcar en un golpe es 3 veces el diámetro de la barra inicial. De otra manera, el metal se dobla o arruga en lugar de comprimirse para llenar adecuadamente la cavidad. La temperatura en la cual se empieza a deformar este tipo de material utilizado en el forjado por recalcado generalmente son a temperaturas muy bajas.
Los procesos de manufactura pueden parecer muy complejos cuando no se ha interactuado físicamente con alguno de ellos. Sin embargo, en el momento en el que las personas pueden interactuar con ellos o pueden ver cómo se realiza cada uno de los procesos con sus propios ojos, se dan cuenta que en realidad los conceptos son más fáciles y sencillos de lo que creen. Nosotros como estudiantes pudimos experimentar eso en el momento que representamos a manera de aprendizaje cada uno de los procesos que se nos fueron asignados en el taller industrial de la universidad. Dichos procesos fueron el recalcado, el repujado, el estirado, el extruido y el trefilado. Si bien es cierto, estos procesos a nivel industrializado son muy diferentes a cómo se realizaron en el taller industrial, nosotros optamos por esta manera debido a la limitante que tenemos como estudiantes en las empresas, aunque sabemos que en cada una de ellas tienen diferentes métodos, aplicaciones y principalmente maquinaria especializada en cada uno de los procesos mencionados anteriormente.